Buenas noches, eres bienvenido a una emisión más. Somos un proyecto nuevo y nuestra mejor intención es que disfrutes el contenido. Me apoyarías mucho si compartes y te suscribes al canal. El día de hoy nos adentraremos en algunos de los tantos casos que suceden en hospitales, siendo más específicos, historias de enfermeras. Cientos de miles de personas mueren en los hospitales. Por lo tanto, no es tan descabellada la idea de que los fantasmas deambulan por los pasillos de muchos centros de salud. Hace algunos meses comencé a trabajar en un nuevo hospital. Llevé a un paciente a cirugía poco antes de que otro paciente me pidiera que buscara a uno de sus familiares, ya que apenas hablaba inglés y necesitaba que alguien tradujera la aprobación para el procedimiento. Así que enseguida busqué al familiar y regresé a la sala de espera. Caminé por un área del hospital que solía ser el ala pediátrica. Cerró hace años y allí es donde se almacenan todos los equipos médicos dañados. El lugar es frío y está un tanto descuidado. Llegué a lo que una vez fue una estación de enfermería y me encontré a una niña pequeña. Ella estuvo un poco más adelante del pasillo. Recuerdo muy bien que llevaba un vestido marrón, zapatos blancos y trenzas. Se quedó allí con un oso de peluche en sus brazos. Su apariencia no era tenebrosa, al contrario, era una apariencia cálida, pero el aura que la rodeaba daba escalofríos. Llamé a la niña porque me preocupaba que entrara en una de las habitaciones y se lastimara. Cuando caminé hacia ella para tomar su mano, algo muy extraño sucedió. Mis oídos escucharon: ¿dónde está mi mamá?, a la vez que la niña desaparecía. En ese momento, sentí como un aire helado abrazó todo mi cuerpo. Se me puso la piel de gallina, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Obviamente, caminé lo más rápido que pude por el pasillo. Cuando llegué a la sala de emergencias, algunas compañeras se preocuparon y me preguntaron qué es lo que había ocurrido. Después de balbucear un poco, como una tonta por un momento, ellas se rieron y me dijeron simplemente: ya sabemos, viste a la niña fantasma. Aparentemente, la niña fantasma ha deambulado por los pasillos del hospital durante años. Las compañeras enfermeras me contaron que hacía ya muchos años atrás hubo una paciente, una niña de algunos 8 años de edad. Ella tenía un tumor maligno en su cabeza, ya nada se podía hacer. Fue una historia triste. La madre no pudo con el dolor y también falleció. La niña pasó sus últimos días sola en el nosocomio. Nadie estuvo con ella. Las compañeras me dijeron que te llegas a acostumbrar. Trabajé ahí durante muchos años más hasta mi retiro, pero es algo que jamás se me va a olvidar. Tenía alrededor de 10 años trabajando en varios hospitales, así que había escuchado muchas historias sobre fantasmas, historias de personas que habían muerto y que se aparecían en los hospitales durante la noche o durante alguna hora donde no hubiera muchos compañeros. Mientras trabajaba en la estación de cuidados intensivos, escuché la leyenda de la niña muerta. Se rumoraba que los pacientes que vieron a la niña fantasma rara vez sobrevivían. Efectivamente, varios pacientes de vez en cuando me preguntaban: enfermera, ¿quién es la niña que vino anoche? Alguno que otro me decía: enfermera, ¿cómo se llama la niña que viene por las noches y se asoma en las ventanas? Muchos pacientes la señalaban, pero en lo personal nunca vi a quién se referían. Dentro de las 72 horas siguientes, tras ver a la supuesta niña fantasma, estos pacientes fallecían. Me causó un poco de duda y me puse a investigar un poco. Le pregunté a algunos compañeros, a nadie le importó mucho en realidad, hasta que llegué con el guardia. Él tenía alrededor de 15 años trabajando en ese mismo hospital. Él me contó que hacía algunos años sucedió un accidente automovilístico fatal, precisamente fuera de las instalaciones de cuidado intensivo.
Las víctimas de ese accidente fueron un padre y su hija. El padre no tuvo en realidad grandes daños, se sostenía y estaba en pie. La niña fue todo lo contrario, sufrió un golpe debido al choque y tuvo expuesta su masa encefálica. Por algún error en el hospital o alguna situación de negligencia, no se le atendió tan pronto como se debió haber hecho y la niña falleció, pero fue un evento demasiado catastrófico y demasiado impactante. El padre estaba gritando de dolor. Imaginen esa escena, ver a tu hija con la masa encefálica expuesta, con su cabeza abierta. La niña falleció y desde ese momento fue cuando se empezó a saber que los pacientes de esa sala veían a una niña que siempre caminaba por las noches. Siempre se ha dicho que en el hospital pasan cosas raras. De hecho, tengo compañeras que han visto hasta médicos ya fallecidos por allí. Tal es el caso del doctor Enrique Villa. Pero vaya, una nunca presta atención a este tipo de comentarios, porque entonces no se trabaja, y menos en el turno de noche, que es cuando más te puede afectar, por los horarios cambiados y la falta de descanso. Mi historia comienza en invierno. Hacía frío y tenía el turno indeseable, el turno nocturno. Así que, pues a pasarlo lo mejor que se pueda. Es una ala compleja, sobre todo por los pacientes que van desde muy calmados hasta muy alterados. Otros que no sabes ni lo que les pasa. Es difícil y se te cae el alma a los pies ver a algunos de ellos sufriendo. Pero la cosa es que allí hay horas y horas, pero no se está nunca tranquila. Siempre hay algo que te altera o será lo mismo que te produce el sitio. Hubo un momento en la noche en el que me llamó la atención un sonido al final del pasillo, como si algo se hubiera abierto solo allí. Miré a la compañera y me dijo, allí no hay nadie, está vacío. Entonces comencé a andar por el pasillo. Había una paciente en la otra parte que también estaba dando gritos. Era una situación tensa, bastante confusa. A medida que me iba acercando, me creció la inquietud por dentro. Vi la puerta abierta, cuando debía estar cerrada, y miré a mi compañera que estaba atenta. Entré en la habitación que tenía luz encendida, cosa que también era muy anormal. Fue entonces cuando, al darme vuelta para irme, para enfilar la salida de la habitación, sí, ya casi para salir, me di cuenta que detrás de mí había una paciente que no logré reconocer, con mala cara, el camisón típico de aquí del hospital, pero tenía una sonrisa extraña, una sonrisa que avanzaba muy lentamente. Ella caminaba hacia mí y el susto fue impresionante. Tenía una mirada rara y penetrante, una sonrisa inquietante para ser honesta. Parecía como si fuera muy sedada o como si le hubieran administrado muchos fármacos. Hubo un momento en el que me dejó como un poquito de paso y salí de allí disparada. Cuando iba saliendo le escuché perfectamente que me decía, no te vayas, casi como un susurro. Pero por supuesto salí, claro que salí. Iba corriendo y mi compañera al verme pues se acercó. Yo ya estaba saliendo de la habitación y ella me dijo, en esa habitación no hay nadie. Yo no podía hablar, se me fue la voz. Solamente le señalé y ella fue hacia allá. Al entrar me cogí de hombros, pues no había nada. Yo salí y ella tardó bastantes segundos más en salir. Esos segundos se me hicieron eternos. Pero cuando salió me dijo, cálmate, ¿qué te ha pasado? En la habitación no hay nadie, ¿qué te ha pasado? Entonces le conté lo que había visto. Traté de seguir. Durante varios días tenía la experiencia vivida en mi cabeza, pero tenía que seguir. De lo contrario, no iba a desempeñar mi trabajo como debería. Lamentablemente para mí, esa no fue la peor experiencia. Después de eso, pasaron algunos meses. Estaba caminando por el ala de psiquiatría. En la noche todo es muy sombrío y regularmente no hay nadie por los pasillos, más que los doctores que de vez en cuando
pasan a ver a los pacientes, pero esa noche no había nadie. Sentí como si me estuvieran llamando de una habitación. Procedí a entrar, entonces vi al paciente con una especie de silueta luminosa. Había una especie de ser traslúcido sobre él. Fue una sensación terrible, demasiado terrible. No tengo palabras para poder describir cómo me sentí en ese momento. Era como una forma humana, pero luminosa y traslúcida. Era algo irreal. Vaya, creo que era un fantasma. Después de eso, falté un par de días al trabajo, hasta que mi marido me dijo que pues o me reponía o acabaría mal. Así que saqué fuerzas de donde pude y seguí. Al día de hoy, afortunadamente no he vivido ninguna otra experiencia. Espero que jamás vuelva a vivirla. Amigos de Relatos Averno, esperamos que los relatos del día de hoy hayan sido de tu agrado. Nuestro más intenso deseo es que nuestro trabajo sea de tu agrado. Espero des like y te suscribas. Nos vemos en la siguiente sesión de Relatos Averno.